Hay una trampa muy común con el termostato. Es una pieza chica, barata, y parece que cambiarla es sacar 2 tornillos y listo. Pero después aparece lo peor. Al día siguiente, el auto vuelve a calentar, o empieza a perder refrigerante, o la aguja se vuelve loca. Y ahí, uno se pregunta, ¿cómo algo tan simple terminó en un dolor de cabeza? Si estás buscando el cambio de termostato en Fiat Cronos, lo que realmente querés no es solo reemplazar una pieza, querés que el motor vuelva a trabajar en su temperatura normal, sin aire atrapado, sin fugas, y sin que el problema real quede escondido. Primero, lo más importante, no todo síntoma de temperatura es termostato. Y si te salteas esta parte, podés cambiarlo perfecto, y aún así, seguir con el mismo problema. Pénsalo así. El sistema de refrigeración es un circuito. El termostato es una compuerta. Si la compuerta falla, el flujo se comporta raro. Pero si la bomba no empuja, si el radiador está tapado, si el electroventilador no entra, si la tapa del depósito no mantiene presión, o si hay aire, el resultado se parece muchísimo. Por eso, antes de tocar una llave, conviene leer el comportamiento del auto. Cuando el termostato se queda trabado abierto, el motor suele tardar mucho en tomar temperatura. En días fríos puede que la aguja quede baja más tiempo de lo normal, la calefacción tarde en calentar, y en ruta la temperatura incluso puede bajar. No es que no pasa nada. Un motor que trabaja frío consume más, contamina más, y puede desgastar más de lo que parece. En cambio, cuando el termostato se queda trabado cerrado, el motor calienta rápido y de forma peligrosa. La aguja sube. La calefacción puede salir tibia o directamente fría porque no circula bien el refrigerante hacia el radiador de calefacción. Y podés notar que una manguera se pone muy caliente mientras otra queda relativamente fría. Ese contraste suele ser una pista. Ahora, una comprobación simple que ayuda mucho sin desarmar nada. Con el motor completamente frío, abrís el capó y tocas las mangueras gruesas del radiador. Arrancás el motor y lo dejás calentar al ralentí. Al principio, la manguera superior no debería ponerse hirviendo de inmediato. El termostato está cerrado y el motor calienta su circuito interno. Cuando llega a su temperatura de apertura, de golpe empieza a circular hacia el radiador y ahí notas un cambio. La manguera se calienta más y el radiador empieza a recibir temperatura. Si desde el minuto 1 todo se calienta parejo, puede estar abierto. Si el motor se va de temperatura y el radiador sigue frío, puede estar cerrado o puede haber un problema de circulación o aire. Otra cosa, mira el nivel de refrigerante en frío. Si está bajo, no asumas, se evaporó. El refrigerante no debería desaparecer. Busca rastros de humedad o costra seca cerca de abrazaderas, uniones, la carcasa del termostato, el radiador, y también dentro del habitáculo si sentís olor dulce o vidrios que se empañan raro, porque eso puede ser calefacción. Y revisa el electroventilador. Si el auto calienta en ciudad y mejora en ruta, muchas veces el ventilador o su comando están fallando. Si calienta en ruta también, ahí ya mirás termostato, radiador, bomba, tapa, aire. Si con esas señales tu sospecha sigue apuntando al termostato, recién ahí tiene sentido meterse en el reemplazo. Y acá aparece el motivo por el que un cambio rápido sale mal. El termostato no falla solo. Se cambia abriendo el circuito. Y el circuito odia el aire, odia las juntas mal asentadas, y odia las mezclas raras de refrigerante. El trabajo no termina cuando apretás los tornillos. Termina cuando purgaste bien y verificaste que no pierde en frío y en caliente. Preparación. Motor frío de verdad. Frío significa que podés tocar el depósito o el radiador sin quemarte. Si lo abrís caliente, además del riesgo de quemadura, podés provocar una salida violenta por presión. Trabaja con guantes, un recipiente para recoger refrigerante y trapos, porque aunque hagas todo prolijo, siempre cae algo. Si el refrigerante está en buen estado y limpio, podés recuperarlo en un recipiente limpio.
Si está marrón, con partículas, o no sabes qué tiene, lo más sensato es no reutilizarlo. Herramientas típicas: llaves o tubos para los tornillos de la carcasa, destornillador o pinza para abrazaderas, un embudo, algo para limpiar superficies, y si tenés una llave dinamométrica ayuda a no pasarte apretando. También conviene tener a mano la junta u O-ring nuevo que corresponda al termostato, porque ahí se define gran parte del éxito. Reutilizar una junta aplastada o endurecida es invitar a una fuga lenta que aparece cuando el motor toma temperatura y el plástico o el aluminio dilatan. Sobre la ubicación, en muchos motores modernos, el termostato viene integrado en una carcasa, a veces plástica, donde llegan mangueras gruesas del sistema. En el Fiat Cronos, según motorización y versión, la disposición puede variar, pero la lógica es la misma. Seguí la manguera gruesa que sale del radiador hacia el motor. Esa manguera suele llegar a la carcasa del termostato. Ahí vas a ver una pieza con tornillos y una unión con mangueras. Antes de desconectar nada, saca fotos con el celular. Parece una tontería, pero después, cuando todo está mojado y hay dos mangueras parecidas, esas fotos te salvan. Para minimizar derrames, podés bajar un poco el nivel del circuito antes de abrir la carcasa. No hace falta vaciar todo el sistema si solo vas a cambiar el termostato, pero sí conviene que el nivel quede por debajo de la altura de la carcasa para que no te caiga medio circuito encima. ¿Cómo? Depende del acceso. A veces se puede drenar un poco desde una manguera baja o desde un punto de drenaje si lo hay. Lo importante es hacerlo con control, sin tirar refrigerante al piso. Es tóxico y además deja un desastre. Y ahora sí, entramos al cambio de termostato en Fiat Cronos, como trabajo de taller bien hecho, no como lo cambio y veo. Aflojás abrazaderas con cuidado. Si son de las tipo resorte, usa una pinza adecuada y no las deformes. Si son de tornillo, no las pases de rosca. Cuando saques una manguera, no la arranques a la fuerza como si fuera una tapa pegada. Gírala suavemente para despegarla. Si está muy pegada, ayúdate con un movimiento de torsión y paciencia. Cortarla o marcarla con un destornillador puede terminar en una microfisura que después pierde compresión. Con la carcasa a la vista, afloja los tornillos de manera pareja. Si es carcasa plástica, más todavía. El plástico envejece con el calor y se puede fisurar si lo forzás. Una vez abierta, presta atención a cómo estaba colocado el termostato. Hay termostatos que tienen una orientación específica, y algunos tienen un pequeño orificio o válvula de purga, que conviene dejar en una posición determinada para ayudar a que salga el aire. Si lo montás al revés o mal orientado, el auto puede tardar en purgar o comportarse raro. Sacás el termostato viejo y mirás dos cosas: el asiento donde apoya y el estado de la carcasa. Si hay restos de junta vieja, suciedad, sarro o sellador viejo, eso impide que la junta nueva asiente. Y acá está uno de los errores más caros: meter sellador por las dudas. Si el sistema usa O-ring o junta diseñada para sellar en seco, el exceso de sellador puede terminar adentro del circuito. Un pedacito suelto puede viajar y tapar un paso fino, o ensuciar el radiador de calefacción. Si necesitas sellador, que sea el correcto, en mínima cantidad, y solo si el diseño lo requiere. Si no estás seguro, mejor confiar en la junta nueva y en una superficie limpia. Limpieza, suave, nada de lijas agresivas que rayen el plano. Un paño, un limpiador adecuado y paciencia. Si la carcasa es plástica y ves una fisura, aunque sea mínima, pensalo 2 veces. Podés cambiar el termostato y seguir perdiendo por la carcasa. Y esa pérdida no siempre gotea al piso. A veces evapora sobre el motor y solo sentís olor. Colocación del termostato nuevo. Compáralo con el viejo. Mismo diámetro, misma altura, misma forma de apoyo. Parece obvio, pero hay repuestos parecidos que entran y después no trabajan igual. Coloca la junta u O-ring nuevo sin pellizcarlo. Si el O-ring se sale de su canal cuando cerrás la carcasa, vas a tener fuga.
Un truco simple es asegurarte de que el O-ring esté bien asentado en su ranura antes de presentar la tapa, y cerrar sin apurar, mirando que no se desplace. Armado, presentás la carcasa y enroscás los tornillos a mano primero. A mano. Eso evita cruzar rosca. Después apretás de forma pareja, alternando para que asiente plano. El apriete a ojo es otra trampa. Si te pasás, podés deformar la carcasa o barrer la rosca, y ahí sí el arreglo se vuelve grande. Si tenés dinamométrica, mejor. Si no, pensá en firme pero sin brutalidad. El objetivo es comprimir la junta, no demostrar fuerza. Antes de rellenar, revisa mangueras y abrazaderas. Una abrazadera mal colocada, apenas corrida, puede no perder en frío y sí perder cuando el sistema toma presión. Asegúrate de que la manguera esté bien calzada hasta el tope del pico, y que la abrazadera quede sobre la zona de apoyo, no en el borde. Ahora viene la parte que separa un cambio que dura años de uno que dura un día: el llenado y la purga. El aire atrapado es el enemigo silencioso. Puede crear bolsas que impiden circulación, generan picos de temperatura, y hasta hacen que el sensor lea mal, porque queda en vapor en vez de líquido. Y lo peor, a veces el auto parece bien en ralentí, pero en la primera subida o en el primer semáforo largo, la aguja se dispara. Usar refrigerante compatible y en buen estado. Evita mezclar lo que había con lo que conseguí, si no sabes si son compatibles. Algunas mezclas generan lodos o precipitados con el tiempo. Si no podés hacer un recambio completo, al menos mantén el mismo tipo que ya tenía, siempre que esté limpio. Y si el sistema estaba con agua sola, ojo, el agua enfría, sí, pero no protege igual contra corrosión y puede acelerar problemas internos. No hace falta entrar en marcas. Lo importante es que sea un refrigerante pensado para automotor y que respetes la proporción recomendada por el fabricante del producto. Para purgar, una técnica general que suele funcionar bien. Llenás el depósito hasta el nivel correcto en frío. Ponés la calefacción del habitáculo en caliente al máximo, para abrir el circuito del radiador de calefacción. Arrancás el motor y lo dejás al ralentí. Observás el nivel. Al principio puede bajar porque el circuito se llena. Vas agregando de a poco, sin pasarte. Mirá si aparecen burbujas. A medida que el motor calienta, el termostato va a abrir y vas a notar un cambio. El nivel puede moverse. Puede haber una tanda de burbujas, y las mangueras del radiador empiezan a calentarse más parejo. Si tu auto tiene tornillos o puntos de purga específicos, se usan siguiendo el criterio de sacar aire sin vaciar de más. Pero incluso sin purgadores, el sistema suele expulsar aire por el depósito si lo dejas trabajar el tiempo suficiente y si el nivel está bien. Lo que no conviene es acelerar fuerte en vacío pensando que así purga más rápido. A veces solo generas más turbulencia y espuma, y te confundís. Espera a que el electroventilador entre al menos una vez. Eso te confirma que el motor llegó a su rango de trabajo y que el sistema está gestionando temperatura. Mientras tanto, vigila dos cosas: que la calefacción adentro sople caliente y estable, y que no haya subidas bruscas de temperatura. Si la calefacción sigue fría cuando el motor ya está caliente, sospecha aire o falta de circulación. Si la aguja sube y baja como serrucho, también. Con el motor ya caliente, revisa fugas alrededor de la carcasa del termostato, uniones de mangueras y abrazaderas. No metas la mano donde haya correas o ventiladores. Mira con linterna. A veces una fuga mínima se ve como un brillo húmedo que aparece lentamente. Después apagás, dejás enfriar por completo y volvés a controlar el nivel. Este paso es clave. Mucha gente rellena en caliente, lo deja perfecto, y al día siguiente está bajo. No es magia. Al enfriar, el aire que quedaba se reacomoda y el nivel cambia. Ajustás al nivel correcto en frío, y recién ahí podés decir que el trabajo está cerrado. Ahora, ¿qué pasa si hiciste todo y aún así calienta? Ahí es donde conviene no insistir a ciegas. Si el termostato era el culpable, el comportamiento cambia de forma clara. El motor toma temperatura normal, la calefacción funciona bien, la aguja se estabiliza
y el ventilador entra y sale con lógica. Si sigue calentando en ciudad, revisa ventilador, relés, sensor de temperatura o el radiador tapado. Si calienta en ruta, mira circulación, radiador, tapa del depósito y posibles restricciones. Si hay burbujas constantes en el depósito y el nivel se vuelve loco, puede haber aire persistente o un problema más serio que no se arregla con termostato. No hace falta entrar en pánico, pero sí evitar seguir usando el auto si se sobrecalienta, porque ahí el daño puede ser grande. Un detalle que muchos pasan por alto. El tablero no siempre te cuenta toda la historia. Hay autos donde la aguja está amortiguada y se queda en el medio aunque la temperatura varíe bastante. Si tenés un lector o VD, podés mirar la temperatura real del refrigerante y entender mejor qué está pasando. No es obligatorio, pero ayuda a confirmar que el sistema está estable. Y volvemos al punto inicial. Si el termostato es simple, ¿por qué un cambio rápido sale mal? Porque el termostato no trabaja solo. Trabaja con presión, con flujo, con juntas, con plástico y aluminio que dilatan, con refrigerante que debe ser el correcto, y con un circuito que no perdona el aire. El cambio es la parte corta. La purga y la verificación son la parte que evita el sobrecalentamiento del día siguiente. Si querés quedarte con una imagen clara del proceso, pénsalo como una cadena. Diagnóstico razonable, acceso sin romper, montaje limpio sin inventos, y purga paciente. Si una de esas piezas falla, el resultado se parece a un termostato malo, aunque el termostato sea nuevo. Cuando termines, hace una prueba corta, unos minutos al ralentí, luego una vuelta tranquila, y volvés a mirar nivel y posibles pérdidas. Y al día siguiente, con el motor frío, revisás otra vez. Ese control final es el que casi nadie hace, y el que más problemas evita. Con eso, el cambio de termostato en Fiat Cronos deja de ser una apuesta, y se convierte en un trabajo predecible. Y si después de todo la temperatura sigue inestable, al menos ya eliminaste una causa común, y lo hiciste sin agregar fallas nuevas. Esa es la diferencia entre cambié una pieza y arreglé el sistema. Y sí, a veces lo más difícil no es sacar el termostato, es lograr que el motor vuelva a confiar en su propio circuito de refrigeración.